Bienvenidos, bienvenidas mis queridos chicos y chicas de Sagitario. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. Bien, también te cuento que soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal, así que si quieres aprovechar los descuentos que tengo para ti, puedes entrar a mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video. Bien, Sagitario, para comenzar tengo dos canciones para ti. La primera es Sin miedo a nada de Alex Ubago y tenemos también Te necesito de Luis Miguel. También tengo algunos mensajes de tu persona especial para ti. Y nos dice, me asusté de lo que estaba sintiendo por ti y me fui, lo siento, no volverá a pasar. Te he mentido y no soy quien te he dicho que soy. Por favor, dame más tiempo para ser la persona que te mereces, porque no te merecías lo que te hice. Tú eres la persona con la que siempre soñé. Bien, están interesantes ya estos mensajes, especialmente si estás en desconexión de tu persona especial. Podemos ver cómo es muy probable que esta persona venga a retornar. Búsqueda de nuevos comienzos aquí ya con la carta del loco. Efectivamente, esta persona se está resistiendo a cerrar un ciclo contigo, ¿no? No quiere que esto se termine, no quiere que se cierre, ¿no? Pero al mismo tiempo siento que no está preparado todavía para poder dar ese paso. Bien, vamos a mirar un poco más de qué se trata esta energía, pero sí está queriendo soltar ciertos conflictos internos o conflictos que ha tenido contigo, ¿no? Y este sentido de no te merecías lo que te hice, me siento mal conmigo mismo, ¿no? Porque no he podido expresarte lo que realmente siento o cómo me siento o qué es lo que quiero, ¿no? Me asusté, me fui y todavía está un poco asustado o asustada esta persona. Vamos a mirar un poco más, pero antes quisiera ver tu energía, Sagitario. Bien, muchas gracias, guías espirituales. Cuéntenme qué necesitamos saber acerca de Sagitario hoy con respecto a su persona especial. También les recuerdo a quienes estén participando de esta transmisión en vivo. Al final de la lectura estaré sorteando dos lecturas de péndulo para dos personas distintas, así que si les gustaría participar les estoy dejando las instrucciones en el chat en vivo y si es que te lo perdiste suscríbete, dale a la campanita porque así YouTube te va a notificar cuando yo esté haciendo otro vivo para que puedas participar. Uf, ya tenemos un 3 de espadas, esta persona te rompió bastante el corazón, Sagitario, ¿no? Es como si todavía estuviéramos esperando algún retorno, posiblemente por parte de esta persona especial, con este 3 de bastos. 2 de bastos, seguimos esperando, ¿no? Hay mucha espera aquí, ¿no? Mirando desde el horizonte, ¿qué está pasando? Quiero averiguar, quizá quiero entender qué está viviendo esta persona, ¿ok? Quizá tú tampoco estás tomando mucha acción. Al mismo tiempo te estás enfocando en ti, en tu independencia, quizá en tu trabajo, y esto es muy importante y muy positivo, como siempre, para ti, ¿vale? Tengo mucha energía de espera, mucha energía de espera en lo que es tu energía, esperando que esto se sane, esperando que pase algo. Bien, así que espero durante esta lectura poder darte un poco de claridad para que sepas un poco cómo se está sintiendo esta persona especial. No veo su arrepentimiento, no veo su miedo también de permitir que tú te acerques a esta persona, ¿no? Hay veces que nos da miedo que alguien se acerque mucho a nosotros, que nos conozca demasiado, miedo a la intensidad de sentimientos, ¿ok? Así que vamos a mirar un poco más. Si estás en modo espera, mucha espera, intenta salir de ahí, ¿no? Avanza contigo, avanza con tu vida, sigue con tu proceso de sanación. Nunca les voy a recomendar que se queden esperando a nadie particularmente, pero vamos a ir viendo cómo va avanzando esta situación para ti, ¿ok? Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué mensajes o qué necesitamos saber por parte de la persona especial de Sagitario? También mucho silencio. Uf.
mucho, mucho silencio, inacción. Quizás te lleva un tiempo que ya no sabes de esta persona. Esta persona está intentando ganar cierta claridad em, acerca de sí mismo, acerca de sus sentimientos. Y también tengo un caballero de pentáculos al reverso. Siento que a esta persona le cuesta mucho avanzar. Se está quedando muy pegado, muy pegada en el miedo. Y finalmente no es capaz de proveerte de esa estabilidad que tú necesitas o que tú eres capaz de proveer en esta situación. Em, si les soy honesta, me encantaría ver muchas más cartas de movimiento, muchas más cartas de copas, muchas más cartas de almas gemelas, así como que esto sea muy, muy fuerte, lo suficiente como para que esta persona se mueva. No han aparecido todavía, espero que sí aparezcan porque yo sí veo que hay algo interesante aquí entre ustedes, que esta persona sí está trabajando en sí mismo, en sí misma, pero al mismo tiempo no veo la acción. Eso es lo que me hace como extrañarme un poco. Bien, no me quiero quedar aquí, quiero mirar algún posible resultado para esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de un posible resultado? Un segundo, que se cayeron las cartas al piso. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de un posible resultado para esta conexión? De una carta, por favor. Un posible resultado para esta conexión. Haz de tierra. Nuevos comienzos, más estables. También nuevos comienzos en carrera para algunos de ustedes, si es que eso les resuena. Nuevas oportunidades laborales, si es que has estado esperando eso. 2 de agua. Oh, nuevos comienzos, posible reconciliación. Bien, eso sí. Si es que hay perdón, pueden reconectar una resolución positiva a un conflicto. Pero con este 5 de tierra hay mucho miedo. Mucho miedo, mucha inseguridad de qué es lo que debería pasar. Y esto es un ciclo que tiene que terminar. Bien, que tiene que terminar. Tenemos que poder mirar las cosas desde una perspectiva diferente, porque hay mucha encrucijada, veo mucho bloqueo, no avance, no hay avance, pero al final del día tenemos las cartas bonitas que estábamos esperando. Bien. Pero hay que poner el trabajo, hay que invertir en esto, tanto tú como tu persona especial. Bien. La importancia de que puedan reconectar y divertirse en la conexión. Es importante que puedan mirar esto desde una perspectiva diferente, ver qué puedo aprender de la situación, pero también qué es lo que tengo que dejar ir. Este periodo tuyo de espera, Sagitario, tiene que terminar. Hay algo que tiene que avanzar, hay algo que se tiene que mover. Bien, eso es lo que nos está pidiendo la lectura, sea por parte tuya, sea por parte de tu persona especial. O me muevo hacia esta persona, soluciono las cosas o me retiro, ¿no? Sin embargo, hay muchas posibilidades de reconexión, porque a pesar de que ninguno de los dos esté hablando al respecto, es lo que ambos quieren. Bien. Solamente que también hay algo del orgullo acá, ¿no? No quiero arriesgarme al rechazo de esta persona. Entonces los dos se quedan en lo mismo. Hay alguien aquí que va a tener que poner el primer punto de partida para esta reconexión, porque si no, no va a haber mucho movimiento. Quiero ver un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber? Bien, tengo otros mensajes de tu persona especial para ti. Nos dice, fue mi culpa, pero te eché la culpa a ti. Estoy esperando una señal tuya. Eso nos dice todo lo que hemos estado conversando, ¿no? Esta persona todavía está esperando una señal tuya. Tú estás esperando una señal de él o de ella y esa persona está esperando una señal tuya. Y los dos se quedaron en lo mismo. Darme cuenta de la verdad me rompió el corazón. Tú y yo éramos muy jóvenes o muy inmaduros cuando nos conectamos, ¿no? Y la vida generalmente se para, ¿no? Cuando no estás listo, hay algo que aquí no está listo, ¿no? Estoy muy atraído a ti y yo te deseo, ¿sí? Innegablemente. Pero haz algo, ¿no? Me quedo con eso de, por favor, amigo, aquí haz algo, muévete. Bien.
Quiero mirar un poco más de recomendación. Porque si veo acá que hay alguien que tiene que tomar una decisión, hay algo que se tiene que transformar, hay algo que tiene que moverse hacia adelante, porque si es que no, nos quedamos ambos en lo mismo, ¿ok? Bien, trabaja en tus miedos. Sagitario, ¿cuál es el miedo que está de base, que no te permite oír a esa persona y aclarar las cosas, ¿no? O retirarte de la situación. ¿Cuál es el miedo que está detrás de eso? Bien, escucha tu corazón, escucha tu alma, porque acá la vida te está pidiendo esa lección espiritual. Trabaja a partir de tus miedos, ¿no? Observa ese miedo. ¿A qué le tenemos miedo, no? Hay que encontrar cierto balance. Dice, balancea la espiritualidad y la practicidad. Bien, entonces no me puedo quedar esperando. En algún minuto tengo que tomar una decisión de qué es lo que yo quiero y lo que yo necesito también. Te dice, hay ciertos ajustes que son requeridos y el final de un tiempo difícil está terminando y las conclusiones, ¿no? Están aquí, están muy cerca para ti. Por eso también tenemos la carta de la muerte. Esto significa transformación, renovación y hasta incluso puede significar estos nuevos comienzos que estamos esperando. Pero aquí somos nosotros quienes tenemos que hacer los cambios. Bien, no quedarnos esperando a que la otra persona haga ese cambio por mí o me dé una resolución o se mueva hacia mí. No, hay decisiones que yo tengo que tomar con respecto a mi vida, porque si no las estoy tomando yo, le estoy dando al universo, al mundo entero, a las otras personas a que tomen las decisiones de lo que pasa en mi vida. Entonces yo soy víctima, ¿no?, de mis circunstancias. Ojo con ese desempoderamiento. ¿Qué cambios tengo que hacer para transformar esta situación que no me gusta? Bien, interesante lectura. Me gustaría, ay, perdón, me atoré un segundo. Ok, me gustaría mirar algunas cartas oráculo que tengan que ver con su conexión, ¿ok? Y luego vamos a ver recomendación de los guías espirituales. Bien. Tenemos la carta de factores religiosos que se cayó al piso, no saltó del mazo. Disculpen el sonido de la silla, no tengo otra por el momento. Yo sé que algunos se me quejan, pero lo lamento, es lo que hay. Factores religiosos, temas culturales, formas de hacer las cosas, formas de ver la vida, les están afectando. Por eso te pide también la lectura, ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Qué significa eso? Ver la situación desde las aristas, de todas las aristas posibles, desde mi perspectiva, desde lo que podría estar pensando él, de lo que está en el medio, de las cosas que quizá necesitan claridad o no tengo claridad y estoy asumiendo que las cosas son de tal o cual forma. Muchas veces asumimos qué es lo que está pasando, pero no es realmente lo que está en nuestra mente. Bien, asumimos ciertas cosas. Entonces, es importante la comunicación en ese sentido. Hablar y escuchar también, ¿ok? Reconciliación, sí, hay aire de reconciliación, pero yo les aviso inmediatamente que si es que esta energía no se mueve, o por parte de tu persona especial o por parte tuya, aquí no hay mucho avance tampoco. Bien. ¿Hay química? Claro que sí, mantén una mente abierta. Y también tenemos la carta del matrimonio. Ustedes también pudieron haber estado casados con esa persona o pensar que esta es la persona con la que podrían casarse, ¿no? Entonces, está esa energía de una unión espiritual, ¿no? Matrimonio, reconciliación, acá hay algo interesante, ¿no? Están las cartas de conexión espiritual que yo estaba pidiendo anteriormente y que sentí que no me salían. ¿Por qué no estuvieron saliendo? Porque entre ambos está ese resguardarse, ¿no? Ambos están resguardando, pero hay alguien aquí que tiene que dar el primer paso y tener un mayor entendimiento. Sí, el tiempo, la distancia nos ayuda a ganar esa perspectiva de la que estamos hablando, pero que ese tiempo sea proactivo, ¿no? Que yo ocupe este tiempo de separación, de distancia, para darme cuenta de muchas cosas, para poder mirar las cosas desde todas las expectativas posibles, perdón, de todas las aristas posibles, ¿no? Para poder entender
qué es lo mejor que puedo hacer ahora. Y también no solamente eso, sino que reconocer también qué es lo que yo necesito, o qué es lo que yo estoy buscando, o qué es lo que yo quiero de esta conexión con esta persona. Bien, para poder tener un buen punto de partida en una conversación que aquí está muy necesaria. Bien, vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué nos recomiendan con respecto a esta conexión? ¿Qué recomendamos a Sagitario? Seguir en esta conexión, salir de esta conexión, actuar. Bien. ¿Qué más? Ok. De aquí a un año, no se me asusten con esa carta, vamos a ver de qué se trata. Bien. Cuando tomé esta carta, me indican que quizá es un año, un tiempo en el que llevan en esto, o hace un año conocen a esta persona, no necesariamente significa que de aquí a un año van a estar encontrando una resolución. Para algunos de ustedes sí, para otros no, porque nos hablan desde los próximos meses, ¿ok? Oportunidad de perdonar, ¿ok? Bien, ¿qué es importante durante este periodo? Que nosotros ganemos información. Nos dice todavía hay información que no sabemos, información de la otra persona, cómo piensa, qué siente, qué está buscando, ¿no? Información y la misma información en mí también. Hay un estudio que tengo que hacer acerca de esta situación, ¿ok? Pero hay una oportunidad de crecimiento y una oportunidad de perdonar, recuperarse. Nos dice ahora, hoy mismo, quizá no es el tiempo correcto, porque todavía tengo que poder perdonar, poder sanar y poder encontrar esa oportunidad también de tener esa conversación y de ganar más información. Lo estuvimos conversando durante esta lectura, bien, pero sí existe la posibilidad totalmente, bien. Todavía ninguna carta aquí nos recomienda tomar acción en particular, si anteriormente lo hicieron, así como hay cambios que tienen que hacerse, pero primero tienen que ser en tu mente, en tu corazón, en tu conexión espiritual, contigo mismo primero, y luego la acción hacia el otro. Bien, por eso te dicen, no es el tiempo correcto para tomar acción, sino que para recopilar cierta información, para luego recopilar cierta información con la otra persona y de ahí tomar una decisión. Bien, espero que se esté entendiendo la lectura. Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Sagitario hacia Sagitario? 9 de copas, reina de bastos, 4 de copas. Esta persona se tiene que, como que se está haciendo el loco o la loca con sus sentimientos, porque tú sí le haces muy feliz, sí te encuentra muy atractiva y ojo, sí estás en su mente, ¿bien? Pero intenta hacer como que no pasa nada. Es como que no se quiere hacer cargo. Veo algún grado de inmadurez en esto. Bien, pero sí, está en ese proceso de maduración para hacerse cargo de sus propios sentimientos. Entonces, si bien no vemos acción inmediatamente, me gustaría ver más cartas de acción. Lo que está haciendo ahora tu persona es poder sanar eso, encontrarse con esa valentía. Ah, y ahí está la acción. Tenemos un as de bastos, haces, nuevos comienzos. Y también tenemos esta progresión en la lectura. Haces dos guardos de aire, ¿no? Entonces siento que es parte de un proceso, un, dos, tres, siempre tiene que ver con un proceso, ¿vale? Pero sí, hay acción a tomar, pero hay una sanación primero que tu persona tiene que hacer. Y aquí va. Aquí va la acción que estamos esperando. Bien, por mientras, en este espacio, presta la atención a la lectura, ¿no? Lo que fuimos conversando anteriormente. No te quedes esperando esa acción, sino que ocupa este espacio para internalizar, procesar tus emociones, qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas tú también, ¿ok? Pero sí, en su tiempo hay acción. Bien, de todas formas medita.
si es que eres tú quien tiene que tomar cierta acción primero, ¿no? Yo siempre les voy a decir, quien hizo el problema es quien tiene que solucionarlo, ¿no? Así que ojo con eso. Bien, eh, ay, perdón. Vamos a ver algunas posibles iniciales que puedan resonar con ustedes. Su nombre, el de su persona especial también. Si esto no resuena contigo, no necesariamente significa que la lectura no sea para ti, ¿ok? Tenemos una O. También pueden ser letras que contengan su nombre. Una la ciudad donde vive esta persona. Una N, una V y una U u otra N. Bien, vamos a dejarla como opciones, ¿ok? Pueden ser nombres, ciudades, apellidos, ¿bien? Letras que contengan su nombre, ¿bien? Vamos a dar un poco de consejo también. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es el consejo para Sagitario? Bien, yo no estoy aquí para cumplir tus expectativas, ni tú estás aquí para cumplir las mías. Dejo ir aquello que no me pertenece, ¿no? Disculpen. Nadie está aquí, nadie vino a este mundo para cumplir las expectativas del otro, sino que a ser fieles con nosotros mismos y quienes somos, ¿ok? Así que libera esas expectativas de cómo se debería comportar esta persona o que esta persona libere esas expectativas de cómo tú te deberías comportar y o ser, ¿no? Y que se den el espacio de aceptarse como realmente son y si te gusta, bien, si es que no te gusta, podemos cambiar de dirección, ¿no? Así que ojo particularmente con eso. Vamos a terminar la lectura con algunos dijes para ustedes que nos puedan complementar. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber? Tenemos varios. Nuevamente el pescado, esto nos simboliza la carta de la muerte. Cambio, transformación, renovación, pero también siento con el gato la liberación de malas energías. Porque cuando tú haces esa liberación de malas energías, quizás de tu propia negatividad, es cuando la suerte se pone de tu lado, ¿no? Y entran estas energías complementarias, almas gemelas con esta conchita y esta estrella. Siempre me recuerda a personas que son muy diferentes, pero algo tienen en común y por algo llegan a esa unión. Entonces, ¿qué te recomendaría? Limpiar tus propias energías, Sagitario, limpiar tu propia negatividad, cambiar tu actitud con respecto al tema, ponerte un poco más positivo, positiva, dejar de ver la copa vacía y comenzar a ver las cosas positivas, lo que tengo que transformar, el aprendizaje, la sanación y todo lo enriquecedor que puede ser de una forma u otra esta experiencia para ti, ¿ok? Aunque no se vea de momento, dale un tiempo, ¿vale? Muchas gracias, Sagitario, por los que han estado acá. Los que están en la transmisión en vivo todavía pueden participar por el sorteo de 2 lecturas de péndulo que voy a estar haciendo a 2 personas distintas. ¿Cómo funciona eso? Puedes entrar al chat en vivo y dejar tu pregunta al péndulo. Esa pregunta tiene que ser de respuesta sí o no. Bien. Puedes dejar la pregunta y yo voy a elegir a 2 personas intuitivamente quienes me indiquen mis guías espirituales para contestar sus preguntas de péndulo. Ya veo algunas personas que ya están participando, así que muchas gracias por estar aquí. Ya voy a limpiar la mesa y voy a entrar al chat a comunicarme con ustedes, así que un segundo de paciencia, porque así limpiamos las energías. Y si te perdiste esta oportunidad de participar en esta transmisión en vivo y en las preguntas de péndulo, suscríbete al canal y dale a la campanita para que no te pierdas las notificaciones de la próxima vez que esté realizando una transmisión en vivo y puedas participar. Y también no solamente de las lecturas de horóscopos, sino que los interactivos que estoy haciendo, ojalá una vez a la semana, contestando sus preguntas de péndulo de forma gratuita, ¿ok? Y son interactivos exclusivos para eso, así que participen en todo lo que quieran, en todo lo que puedan. Es un gusto poder interactuar con ustedes, me la paso muy bien pudiendo ayudarles un poquitito más, ¿ok? Vamos a ir ahora al chat en vivo. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por estar aquí. Ya los voy saludando. Mar, María,
Azael, un gusto, Danais, Julisa, María, nuevamente, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos y chicas? Son los que están participando hasta ahora. Todavía pueden dejar sus preguntas en el chat en vivo. Y voy a ver a quién nos están guiando intuitivamente para contestar sus preguntas. ¿Ok? Bien, vamos con la pregunta de Julisa. Julisa, ¿cómo estás? Dice, hola, buenas tardes. Buenas tardes para ti, cariño. ¿Habrá cambios positivos a corto plazo con Gonzalo? Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Existe la posibilidad de que hayan cambios positivos a corto plazo entre Julisa y Gonzalo? Bien. Nos dice que sí existe la posibilidad. Esto va a depender mucho de también cómo manejes la situación. Entonces me imagino, Julisa, que los guías espirituales te van a querer dar un poco de recomendación al respecto, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Julisa? ¿Qué necesita saber? Bien, sí, efectivamente cambios tienen que haber. Hablamos un poco de la carta de la muerte durante esta lectura. Hay una energía un poco a la defensiva, pero si hay cariño, si hay amor. Bien. Sí veo esta energía de estar resguardado, ¿no? De no hablarse con honestidad de qué es lo que se siente, de qué es lo que se piensa, de qué es lo que necesitan, como poder darse la oportunidad entre ambos de tener esa comunicación como pareja, ¿no? De decir qué es lo que necesitamos trabajar o qué es lo que necesitamos transformar ambos para que esto funcione, ¿bien? Porque si está el cariño, si está esa unión, ¿no? Está interesante esa conexión que tienen. Pero si estamos a la defensiva, ¿no? Si es que no nos estamos comunicando, hay poco que transformar. Recuerden que una comunicación forma los cimientos sólidos de una conexión. Entonces sí te piden trabajar en eso. Y si es que logran hacer esa transformación, les puede ir muy bien, ¿no? Es importante que tú también pongas allá afuera qué es lo que tú quieres, necesitas, sientes, ¿no? Eh, y que esta persona también tenga el espacio de hacer eso y ver cómo solucionan ambos en conjunto, teniendo una conversación de adultos madura para transformar esta situación de forma positiva. Esas son las recomendaciones del tarot para ti, Julisa. Incluso expresar eso mismo que me estás diciendo ahora en ese comentario, ¿no? Sí, él se guarda mucho cosas buenas, cosas malas, y eso es algo que tú le puedes mencionar también, ¿no? Oye, me preocupa esto porque yo no entiendo, no te puedo leer la mente, ¿qué pasa? Quisiera saber, quisiera acompañarte, quisiera ayudarte, ¿no? Desde la compasión, el entendimiento y la escucha, ¿no? Bien. Así que espero haberte ayudado un poco, Julisa, con eso. Que sea importante lo que tú sientes, lo que tú necesitas. Bien. Dándole la oportunidad de escucharlo también. ¿Vale? Esos son los mensajes que tenemos para ti. Bendiciones, cariño. Vamos a ver qué más le vamos a estar contestando su pregunta de péndulo ahora. Muchas gracias por participar a todos. No alcanzo a contestar todas sus preguntas. Vamos a ver. Ahí Lady dice, me deja una pregunta abierta. No estoy contestando preguntas abiertas, solamente preguntas con respuesta de sí o no para el péndulo. Bien, para que todos sepan eso, aquí por favor sigan las instrucciones. Bien, muchas gracias. Bien, vamos a ir con María González. Dice, Claudia se comunicará conmigo. Veamos si es que existe la posibilidad de comunicación entre ustedes en lo que queda de abril o no. Ok, un segundo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a María hoy? Ella quiere preguntar si es que Claudio se estará comunicando con ella, iniciando conversaciones en este periodo de abril. Bien. Por ahora, María, el péndulo contesta que no.
Bien, vamos a ver por qué, a ver si es que nos pueden ayudar un poco con eso. Bien, muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a María? Bien, María necesita ayuda para entender un poco qué pasa con Claudio. Bien, él está intentando moverse hacia adelante con el 6 de espadas. Pero aún te quiere. El caballero de copas, quizá no ahora, pero más adelante. Tiene mucha carga en su espalda. Siento que está pasando por momentos emocionalmente difíciles y es por eso que quizás no te ha puesto como prioridad, pero sí está el cariño y sí hay una posible oferta de volver a comunicarse contigo. Bien, quizás no está pasando ahora, ¿vale? Muchas gracias, guías espirituales. Una última carta. Sí, sí existe la posibilidad de reconexión o volver a comunicarse. Siento que de acuerdo a la lectura te recomendaría, María, que él inicie la conversación. Quizá no ahora en abril, pero siento que sí podría ser así más adelante, ¿ok? Así que paciencia, si es que eso es lo que quieres. Como siempre, nunca les recomendaría quedarse esperando, ¿ok? Esos son los mensajes que tengo para ti, María. Espero haberte ayudado, ¿ok? Muchas gracias, chicos, chicas, por participar. No es necesario que me repitan las preguntas 1000 veces, porque yo voy revisando a quién intuitivamente estoy siendo guiada a contestar la pregunta. Bien, para el péndulo, perdón, para el interactivo que hago exclusivamente de péndulo, ahí voy en orden de llegada, así que suscríbanse al canal y denle la campanita, así no se pierden las notificaciones de cuando voy a estar haciendo ese vivo y pueden dejar su pregunta de primero y me voy a asegurar de contestárselas, ¿ok? Aquí en esta instancia solamente alcanzo a hacer 2 preguntas, pero bueno, ya va a haber otros tiempos u otras lecturas en las que puedan participar, ¿ok? Así que no se queden ahí con las ganas y sigan participando, ¿ok, cariños? Muchísimas gracias a todos por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas, cariños, así que un abrazo para todos desde el alma. Nos vemos pronto, que tengan un muy, muy, muy lindo día lleno de amor, lleno de sanación. Un abrazo desde el alma para todos. Namaste.